Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Bien, voy a hablar de la última palabra de esta primera lectura: vida eterna. Todos sabemos, después de la muerte, después de este mundo, después de esta vida, anhelamos estar en la vida eterna, ¿cierto? Anhelamos estar en la presencia de Dios, anhelamos estar en el cielo, en el paraíso, bueno, todos estos términos que nosotros sabemos y nos han enseñado. Pero Juan tiene una enseñanza hoy, y es que nosotros podemos pregustar en este mundo. La palabra pregustar significa como vivir no en plenitud, como otra palabra de una pregustación, como vivir no de manera perfecta. Podemos tener momentos o podemos tener una pequeña realidad de lo que va a ser la futura realidad perfecta. Entonces, nosotros podemos pregustar aquí la vida eterna, ¿sí? Podemos tener una pequeña vida eterna y más o menos saber cómo será esa vida eterna en plenitud, ¿sí? San Juan nos enseña hoy eso precisamente, que nosotros tenemos que aprender, o que nosotros nos tenemos que preguntar hoy: ¿dónde vivimos? ¿Cómo es nuestra vida? Si nuestra vida es una vida en plenitud, si nuestra vida es una vida con Dios, una vida en bendición y en protección, o si nuestra vida realmente es desordenada. Y él habla de tres cosas. Él habla del Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu que guía. Nosotros nos dejamos guiar por el Señor. El agua que limpia. Nosotros limpiamos todas nuestras culpas, ¿sí? En esa agua de la purificación. Y la sangre, que es la que salva. Confiamos a la preciosísima sangre de nuestro Señor. Entonces dice San Juan: cuando te dejas guiar por el Espíritu, lavar por el agua y purificar por la sangre, vives una vida eterna. Estás en la vida eterna. Un poco a lo que decíamos el 1 de enero, donde decía el Señor: bendigan a mi pueblo de esta manera, que Dios te bendiga y te proteja. ¿Cómo es tu vida? ¿Tu vida es una vida en el Señor? ¿Tú deseas bendiciones y protección para tu vida y para los demás? Cuando tú vives en esa dinámica de bendición y de protección en el nombre del Señor, entonces tú puedes decir: yo vivo una vida eterna. Quizás no a la plenitud de lo que va a ser después de este mundo, pero sí una pregustación, un preámbulo, una pequeña vida eterna aquí. Esta es una realidad terrena, pero que aquí podemos sentir en pequeñas porciones a Dios de lo que va a ser en plenitud. Por eso en la primera lectura de hoy, San Juan nos está diciendo: déjate guiar por el Espíritu. Lávate o límpiate con el agua de la salvación y purifica tu vida con el sangre de la bendición. Y cuando te dejes guiar, cuando te dejes limpiar y cuando te dejes purificar, vas a tener una vida eterna en este mundo. Vas a tener tu vida según Dios, en el testimonio de Dios, porque para eso vino Jesús. Por eso dice San Juan:
El que no le creía a Dios, entonces no cree en Jesús. Y su vida no es una vida eterna, su vida es un infierno. Hay personas que no creen en Dios. Hay personas que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Hay personas que no caminan de acuerdo a los criterios de Dios. Y son una vida tan triste, tan miserable. Yo creo que todavía comenzando el año, en estos primeros días, un llamado para todos es: dejémonos guiar según Dios. Dios solo quiere hacer de nuestras vidas una vida en abundancia, una vida eterna. Dios solo quiere hacer de nuestro mundo interior un mundo lleno de bendición y de protección. Y por eso durante toda esta semana nos está insistiendo: llénate de Dios, déjate guiar por el Señor, entrégale tu vida a Dios para que tu vida camine de acuerdo a los criterios de Dios, para que tu vida sea una luz en medio de la oscuridad. Y cuando eres luz, puedes decir: yo vivo una vida eterna, yo vivo una vida en abundancia. Entonces pidámosle al Señor hoy que nosotros seamos dóciles al Espíritu, que seamos humildes para reconocer en qué nos tenemos que limpiar y que estemos dispuestos a entregarnos y a purificarnos en la sangre de Dios. Cuando hay humildad, cuando hay disposición, cuando hay generosidad, podemos decir que estamos en una vida eterna. Hay bendición y protección en tu vida. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno a quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Dos cosas en este evangelio de hoy. La primera parte es esa actitud de Juan, esa humildad de Juan. Mira, Juan es un hombre muy importante. Es el que le preparó el camino al Salvador. O sea, su figura es muy importante en la historia de la salvación. Pero aún así Juan dice: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y le agrega: y yo ni siquiera soy capaz de desatarle la correa de sus sandalias. No merezco ni siquiera inclinarme. Eso se llama humildad. Eso se llama humildad. Y eso es lo que yo a veces digo. Muchas veces nosotros no tenemos esa humildad para reconocer quién es Jesús. A veces pensamos que conocemos a Dios. Yo conozco tantas personas tan arrogantes que son capaces de decir: desde que yo conocí al Señor, yo ya distingo lo bueno de lo malo, yo ya no me junto con estos malos, yo ya estoy en otro mundo. Una cantidad de arrogancias tan vacías y tan falta de espiritualidad. Yo distingo, o al menos yo aprendí y he aprendido, a que los santos se conocen por su humildad. Los santos, entre más santos son, más humildes se vuelven. Y segundo, más indignos de estar con el Señor. Porque se consideran los peores pecadores. Imagínense, los peores. En cambio, conozco otros que no son tan santos y que dicen que están tan llenos de Dios, que se atreven a decir que ellos son buenos y los demás son malos. ¿Ustedes creen que esas personas viven en humildad? ¿Y ustedes creen que esa persona vive en el Espíritu del Señor? Cuando realmente es que el santo, mire lo que dice: ni me atrevo a inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. En cambio, hoy a veces nosotros somos tan llenos de espiritualidad que juzgamos y nos ponemos en la primera silla, en el primer puesto. Eso no se llama santidad, eso se llama arrogancia y soberbia. La primera parte de este evangelio nos está enseñando: quien realmente tiene el Espíritu del Señor es el humilde y es el que se considera peor a los demás, aún no siéndolo, pero así se considera. Y entonces yo los invito a que tengamos ese espíritu de humildad
Y a veces uno se encuentra predicadores, oradores, una cantidad de personas que hablan de Dios y están tan llenos de Dios, en una arrogancia, en una soberbia. Yo soy, usted no. Yo bueno, usted malo. Esto es malo, te vas a condenar. O sea, en una arrogancia, en una soberbia. Pero cuando uno se encuentra los verdaderos santos, paz y amor. Y ellos, los peores de todos. Eso significa que cumplen la segunda parte. No solo creen en el Señor, sino que lo escuchan y lo viven en esa humildad. Vamos a pedirle al Señor en este día que nos bendiga y nos proteja. Que nosotros que estemos dispuestos a escuchar a Dios, a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Que nos dejemos purificar y que nos dejemos limpiar, reconociendo en nosotros nuestra debilidad, sacando todo orgullo y toda soberbia y viviendo en eso, en el Espíritu del Señor, con toda humildad, para no aplastar a nadie, para no creernos superiores a nadie, al contrario, inferiores a todos y en espíritu de servicio. Porque el que está con Dios vive en espíritu de servicio, porque la vida eterna es una vida de servicio. Si no tienes espíritu de servicio, espíritu de humildad, no estás en la vida eterna. Revisa en qué vida estás, porque te equivocaste de Señor. El Señor Jesús es el humilde, el esclavo, el servidor, el último de todos para darnos vida a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.